Estás siendo increíblemente egoísta, mamá. Después de todo lo que hemos hecho para que sigas siendo parte de esta familia, así es como nos pagas. Esas palabras de mi hijo Xavi me dolieron más que el bochorno de Monterrey que se colaba por las rendijas. Estábamos en mi cocina, un lugar que solía oler a canela y hogar, pero hoy se sentía como un juzgado. El asado que pasé toda la tarde preparando estaba olvidado sobre la barra. El vapor subía entre nosotros como un fantasma. Xavi me miraba con una furia arrogante que lo hacía parecer un desconocido. Detrás de él, su esposa Aranzas se apoyaba en la isla de granito con su bolsa de marca, un regalo mío de la Navidad pasada colgada del hombro de forma provocadora. ¿Yo soy la egoísta?, pregunté con la voz firme a pesar del temblor en mi pecho. Porque no quiero darles 400,000 pesos para una casa de campo cuando ya les he dado más de 1,200,000 en los últimos años. Es una propiedad de inversión. Loreto soltó a Aranza, dejando de decirme mamá, como solía hacerlo cuando buscaba una transferencia. Se revisó la manicura con desdén. Necesitamos el enganche para el viernes si queremos asegurar la tasa. Tú estás sentada sobre el seguro de vida de mi suegro y en esta casa enorme de 4 recámaras. ¿Para qué ahorras tanto? Tienes 68 años. No te vas a llevar nada a la tumba. Y nosotros somos los que estamos luchando por dejarle un patrimonio a tus nietos. Te lo dije, Xavi, respondí mirando a mi hijo a los ojos. El predial subió muchísimo este año y tengo la cirugía de rodilla el próximo mes. Necesito mi fondo de emergencia. Xavi puso los ojos en blanco, un gesto que me recordó a su adolescencia rebelde, pero que ahora se sentía siniestro. La cirugía no es urgente, mamá. ¿Caminas bien? Estás prefiriendo un capricho médico por encima del futuro de Iker y Mateo. Si así van a ser las cosas, no esperes que llevemos a los niños este fin de semana. Necesitamos estar con gente que de verdad apoye el crecimiento de nuestra familia. Salieron de la casa y la puerta de roble retumbó tan fuerte que las fotos de la graduación de Xavi vibraron en la pared. Me quedé en silencio mirando los 3 platos que había servido para la cena. Por primera vez en mi vida, el silencio no se sintió como paz, se sintió como una declaración de guerra. No lloré. Fui a mi escritorio, saqué mi libreta y empecé a escribir. Para entender cómo mi hijo se convirtió en un hombre capaz de usar a sus hijos como moneda de cambio, hay que entender al hombre con el que me casé. Miguel era ingeniero civil, un hombre de planos y de una integridad inquebrantable. Creía que el trabajo de un padre era construir una fortaleza. Cuando falleció hace 5 años de un infarto fulminante, me dejó una casa liquidada en una zona tranquila de la ciudad y un ahorro cómodo. «Cuida a Xavi», me susurró en el hospital. Yo tomé esas palabras como un mandato sagrado. Al principio, la ayuda era inocente. Cuando nació Iker, se quejaron de que su coche no era seguro para un bebé. No lo dudé, puse 300,000 pesos para una camioneta nueva. Recuerdo la alegría de verlos irse en un vehículo seguro, pensando que Miguel estaría orgulloso. Luego vino una deuda de emergencia de una tarjeta de crédito tras su luna de miel. Otros 200,000. Lo hice feliz, convencida de que les estaba facilitando el camino al éxito. Aranza creció en una familia donde el dinero era un arma de control y aprendió a manejar ese mundo desde temprano. Era experta en la venta suave. Me mandaba videos de los niños jugando en su patio pequeño, seguidos de un suspiro diciendo que era una lástima que no tuvieran un lugar seguro para correr. Cada comida a la que me invitaba terminaba conmigo sacando mi tarjeta, mientras ella buscaba su cartera. Recuerdo un martes de lluvia hace 2 años, cuando Aranza me llamó llorando porque el aire acondicionado de su casa se había quemado. Ni siquiera pedí el presupuesto.
Les transferí 100,000 pesos al instante. 3 días después, vi una publicación en su Instagram privado que olvidó que yo seguía mostrando a Xavi abriendo un juego de palos de golf personalizados de 60,000 pesos. Sentí una punzada de duda, una vocecita diciéndome que me estaban viendo la cara, pero la callé. Me dije que los jóvenes cometen errores y que mi papel era ser su red de seguridad. No me di cuenta de que una red de seguridad sin límites acaba convirtiéndose en un tapete. La falta de respeto no empezó con la casa de campo. Fue un desgaste lento y doloroso. Era la forma en que Aranza entraba a mi casa y empezaba a reorganizar mi despensa, quejándose de que mis gustos eran anticuados. Era la forma en que Xavi dejó de preguntarme cómo iba con mi medicina para la presión y empezó a preguntarme cómo iban mis rendimientos en el banco. Me había convertido en una partida presupuestaria, en un fondo de emergencia, con canas y una sonrisa amable. El pasado Día de Muertos fue el punto de quiebre que decidí ignorar por el bien de la armonía familiar. Pasé 3 días preparando la ofrenda y la cena, el mole favorito de Miguel, tamales y pan de muerto casero. Xavi y Aranza llegaron 2 horas tarde con la cara pegada al celular. Aranza ni siquiera se quitó el abrigo antes de empezar a criticar el olor a casa vieja, que según ella era malo para la alergia de los niños. ¿Sabes, Loreto?, dijo durante la cena picoteando la comida. Esta casa es mucho mantenimiento para una sola persona. Estuvimos viendo una comunidad de retiro de lujo cerca del nuevo centro comercial. Tendrías un departamento precioso y nosotros podríamos encargarnos de la venta de esta propiedad por ti. Liberaría mucho capital que aquí solo se está echando a perder. Miré a Xavi esperando que defendiera mi derecho a vivir en mi propio hogar. En cambio, solo asintió con la boca llena. Sí, jefa, tiene sentido. Ya no tendrías que preocuparte por el jardín o las goteras. Nosotros nos encargaríamos de todo el trabajo pesado. Ese trabajo pesado significaba mover mi dinero a sus cuentas. Cuando les dije que no estaba lista para dejar la casa donde crié a mis hijos y enterré a mi esposo, el ambiente se volvió gélido. Xavi no ayudó a recoger la mesa. Aranza se pasó el resto de la noche mostrándole videos a los niños en su teléfono para que no hablaran conmigo. Se fueron antes de que pudiera servir el postre. Esa noche me quedé en el porche viendo las luces de la ciudad y me di cuenta de que para ellos yo ya no era una madre. Era una inquilina en un edificio que ellos ya consideraban su herencia. Para cuando llegó la exigencia de la casa de campo, el impuesto a los nietos, ya era mi realidad. Es esa táctica silenciosa. Si la abuela no paga o no trabaja gratis, la abuela no ve a los niños. Si no me ofrecía a cuidarlos de un momento a otro para que ellos pudieran irse de fiesta, Aranza de repente descubría que Iker tenía una agenda muy llena el siguiente mes. Hace 3 meses, Xavi me pidió 150,000 pesos para una oportunidad de oro en una inversión de criptomonedas de un amigo suyo. Por primera vez me negué. Le dije que sonaba a estafa y que su padre siempre decía que nunca invirtieras en algo que no pudieras explicarle a un niño de 6 años. Xavi no me habló por 3 semanas. Ni comidas los domingos, ni fotos de los niños, nada. Entonces, de la nada, Aranza me llamó hecha un mar de lágrimas. Dijo que Iker tenía una tos preocupante y que no les alcanzaba para el especialista privado y los estudios. Mi instinto materno pudo más que mi lógica. Entré en pánico y mandé los 150,000 de inmediato pidiéndoles que me mantuvieran al tanto de cada examen. A la noche siguiente, vi una foto publicada por una amiga mutua en un restaurante carísimo de San Pedro. Ahí estaban Xavi y Aranza brindando con champaña para celebrar el nuevo proyecto de Xavi.
Al fondo, Iker corría por el restaurante perfectamente sano, jugando con un iPad Pro nuevecito. La tos había sido un cuento chino para saltarse mi sentido común. Sentí un bochorno de vergüenza, no por su mentira, sino por mi propia debilidad. Yo estaba financiando su engaño. Estaba comprando un lugar en su mesa y el precio era mi dignidad. Me di cuenta de que no estaba ayudando a mi hijo. Estaba alimentando a un monstruo que terminaría consumiendo todo por lo que Miguel trabajó. Regresamos a aquel martes en la cocina. Está siendo egoísta, mamá. Mientras el sonido del motor de su coche se alejaba, la niebla en mi mente finalmente se despejó. No regresé al asado. No lloré en la oscuridad. Fui a mi estudio, una habitación llena de los libros de ingeniería de Miguel y el olor a madera. Abrí el archivo y saqué el sobre azul rotulado como regalos familiares. Puse cada comprobante sobre el escritorio. $300,000 del coche, $200,000 de la deuda, $100,000 del aire acondicionado, $150,000 del niño enfermo. El total eran más de $1,000,000. Ese era el costo de mi inclusión. Miré las escrituras de mi casa. Estaba a nombre de un fideicomiso familiar que Miguel y yo establecimos hace 20 años. Como única fiduciaria sobreviviente, yo tenía todas las cartas en la mano. Recordé el dicho favorito de Miguel: un puente sin cimientos sólidos no es más que una caída larga. Yo había estado construyendo un puente para Xavi, pero lo había hecho con dinero en lugar de carácter. Tomé el teléfono y llamé a Teresa, quien había sido mi abogada y amiga por décadas. Teresa, necesito hacer cambios drásticos en el fideicomiso, dije con una voz más firme de lo que había sido en años, y necesito que saques el expediente del departamento en Cumbres. La gente suele olvidar que yo no solo les daba dinero, yo compré el departamento donde viven actualmente. El acuerdo era un arrendamiento con opción a compra, donde ellos pagarían una renta mínima al fideicomiso para ir creando su propio patrimonio. No habían pagado ni un centavo en 18 meses, alegando tiempos difíciles, mientras subían fotos de vacaciones en Cancún y Vail. Quiero emitir una notificación formal de falta de pago, le dije a Teresa. Tienen 30 días para liquidar la deuda con el fideicomiso o desalojar la propiedad. Y Teresa, quiero programar un examen de mis facultades mentales para mañana mismo. Quiero que conste en acta que estoy perfectamente cuerda antes de que intenten decir que perdí la cabeza por decirles que no. El primer movimiento no fue una llamada, fue una carta certificada, entregada por un actuario. Sabía que si intentaba hablar con Xavi Arantza, torcería mis palabras o usaría a los niños para hacerme sentir culpable. Necesitaba que la ley hablara por mí. Pasé la siguiente semana organizando meticulosamente cada transferencia, cada mensaje de texto donde suplicaban ayuda y cada recibo de sus gastos de lujo que seguían a mis regalos. Cuando el mensajero llegó a su puerta el viernes por la mañana, mi teléfono empezó a vibrar a los pocos minutos. No contesté. Dejé que se fuera al buzón de voz. Mamá, te volviste loca. La voz de Xavi estaba distorsionada por la rabia. ¿Una orden de desalojo? ¿Del fideicomiso? ¿Estás intentando echar a tus propios nietos a la calle? ¿Qué te pasa? Háblame ahora mismo. 10 minutos después, Arantza mandó un mensaje aún más calculado. Loreto, estamos muy preocupados por tu estado mental. Este arranque no es propio de ti. Creemos que el estrés por la ausencia de mi suegro finalmente te causó un colapso. Vamos a ir esta tarde para ayudarte a empacar una maleta para una estancia corta en una clínica de reposo. Por favor, no te resistas. Llegaron a las 4 de la tarde, pero yo no era la viuda desolada que esperaban. Estaba sentada en mi porche, en una mecedora con Teresa a mi lado, con una computadora y un maletín. Tenía una grabadora digital en la mesita entre nosotras, con la luz roja encendida.
quédense ahí mismo. En la banqueta dije, mientras subían por el camino, con cara de ir a hacer una intervención. Mamá, deja este teatro, dijo Xavi rojo de coraje. No puedes desalojarnos, somos familia, no puedes demandar a tu propia sangre. No te estoy demandando, Xavi, dije con voz calmada. El fideicomiso familiar Vance es una entidad legal y tú eres un inquilino que incumplió el contrato. Ya que me llamaste egoísta por proteger mis ahorros, decidí actuar como la fiduciaria que tu padre esperaba que fuera. He financiado un estilo de vida que no se han ganado. Si no pueden pagar la renta, el fideicomiso buscará un inquilino que sí pueda. El dinero se usará para pagar mi egoísta cirugía de rodilla y mis cuidados a largo plazo. No tienes corazón, gritó Arantxa. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Tanto querían una casa de campo, respondí. Tal vez puedan encontrar una con un depósito muy bajo. Tienen 30 días. No se fueron sin dar pelea. Arantxa decidió usar la única arma que le quedaba a mi reputación. Empezó a llamar a mis amigas del club de jardinería y a mis hermanas en Querétaro, inventando que yo era una mujer solitaria que había perdido el juicio y que estaba dejando en la calle a sus hijos por puro rencor. Incluso puso un mensaje ambiguo en Facebook sobre apoyar a la familia en la oscuridad de la demencia. Por unos días sentí el aguijón del aislamiento. Unas pocas amigas dejaron de llamar. Mi propia hermana me mandó un correo con cautela preguntándome si necesitaba ver a un especialista. Pero Arantxa subestimó una cosa. Yo soy una mujer de papeles. No me puse a gritar en redes sociales. En lugar de eso, mandé un correo masivo a toda mi lista de contactos, familia, amigos y hasta al párroco de la iglesia. No incluí ni un solo insulto. Simplemente adjunté un PDF. La primera página era el resultado de mi examen mental firmado por 2 doctores independientes. Las siguientes páginas eran una tabla de Excel titulada Apoyo Familiar 2018 a 2024. Ahí aparecían el $1.200.000 en regalos, los $360,000 en rentas no pagadas y las capturas de pantalla de sus vacaciones de lujo tomadas días después de decir que no tenían para los gastos médicos de Iker. Terminé el correo con una nota corta: amo a mi hijo, pero ya no voy a participar en la mentira de que familia significa explotación financiera. Elijo pasar mis años restantes en paz, rodeada de la verdad. El silencio de su parte fue ensordecedor. La narrativa de la demencia se esfumó de la noche a la mañana. Xavi intentó confrontarme en el súper esa semana, acorralándome en el pasillo de los congelados. Nos avergonzaste, mamá. Todo el mundo está hablando. ¿Sabes lo difícil que es para mí dar la cara en el trabajo? Entonces, tal vez deberías trabajar más duro en tu puesto de lo que trabajas. Intentando manejar mi cuenta bancaria, dije pasando mi carrito de largo. Si te avergüenza la verdad, Xavi, ese no es mi problema, es de tu conciencia. Se quedó ahí parado entre las verduras congeladas, viéndose no como un hombre poderoso, sino como un niño mimado, al que finalmente la única persona que importaba le había dicho que no. La parte más dolorosa de la justicia que buscaba fue el daño colateral. Arantxa, al ver que los caminos legales y sociales estaban bloqueados, usó a los niños. Empezó a usar a Iker y Mateo como fichas de chantaje emocional. Me mandó un video de Iker llorando porque extrañaba la alberca de la abuela y preguntando por qué yo estaba haciendo que se mudaran a una casa chiquita. Fue una puñalada al corazón. Me senté en el sillón de cuero de Miguel, apretando el teléfono con los ojos llenos de lágrimas. Una parte de mí quería marcarles, transferirles el dinero y decirles que volvieran. Quería volver a oír las risas de los niños en el pasillo, pero entonces recordé el iPad Pro en el restaurante. Recordé la tos que nunca existió
Si cedía ahora, no solo perdía mi dinero, perdía a los niños. Les estaría enseñando que el amor es una transacción. Les estaría enseñando que la abuela es alguien a quien puedes exprimir hasta que sangre. Grabé un video de respuesta, pero no se lo mandé a Aranza. Se lo mandé directo a Xavi. Iker Mateo, dije a la cámara, con la voz gruesa pero firme. La abuela los ama más que a nada. Estoy haciendo unos cambios importantes para asegurar que tengan un fondo para su universidad cuando crezcan. Muero por verlos pronto. Sean valientes y ayuden a su mamá y a su papá a empacar sus cajas. Luego añadí un mensaje para Xavi. Si vuelves a usar a esos niños para manipularme, voy a disolver los fideicomisos universitarios que acabo de mencionar y donaré cada centavo a un refugio de perros. No conviertas a tus hijos en soldados de tu guerra financiera. Esto es por tus decisiones, no por las de ellos. Los videos pararon de inmediato. Fue una victoria fría y hueca, pero por primera vez en años me sentí como una madre otra vez. No como un banco, sino como una madre poniendo un límite para salvar a su hijo de su propia codicia. Pasaron los 30 días. No pagaron la deuda, no podían, porque el dinero se lo habían gastado en apariencias y malas inversiones. Tuvieron que mudarse a un departamento de renta en una zona más barata, al otro lado de la ciudad. Aranza tuvo que aceptar un trabajo como recepcionista en una clínica dental y Xavi empezó a pedir horas extra en su empresa por primera vez en su carrera. Nos reunimos en la oficina de Teresa para firmar la disolución final del acuerdo de vivienda y actualizar el fideicomiso. El ambiente en la sala de juntas era puro hielo. Xavi se veía agotado con ojeras profundas. Aranza estaba en un rincón con los brazos cruzados sin siquiera mirarme. ¿Ya estás feliz, Loreto?, preguntó Xavi mientras firmaba. Su voz era plana, sin la rabia de antes. Vivimos en un lugar de la mitad de tamaño. Los niños tienen que compartir cuarto. Estamos batallando, justo como querías. Nunca quise que batallaran, Xavi, dije inclinándome sobre la mesa. Quería que fueran honestos. No están batallando. Están viviendo la vida que realmente pueden pagar. Eso se llama ser adulto. Yo no les hice esto. Su arrogancia lo hizo. Le pasé un último documento. Era una nueva cláusula del fideicomiso. No lo estaba dejando fuera del testamento. Soy su madre, después de todo. Pero la herencia ahora estaba condicionada. Recibiría una ayuda mensual para su hipoteca, pero el grueso del patrimonio se quedaría en un fondo para la educación de los niños y un donativo para el hospicio que cuidó a Miguel. Tendrás lo que necesites, Xavi, dije, pero nunca más tendrás lo que simplemente quieres a mis costillas. Me miró y por un segundo fugaz vi un destello del niño que crié, el que me ayudaba a limpiar el jardín por 20 pesos a la semana. Firmó el papel y se fue sin decir palabra. Han pasado 6 meses desde la gran auditoría. Mi cirugía de rodilla salió perfecta y pasé mi recuperación en el silencio de mi jardín viendo florecer las hortensias. No extraño el ruido del impuesto a los nietos. Veo a los niños cada 2 fines de semana. Es diferente. Ya no hay vueltas caras a la juguetería ni fiestas de cumpleaños de 10,000 pesos pagadas con la tarjeta mágica de la abuela. En cambio, horneamos galletas. Nos sentamos en el porche y les cuento historias de su abuelo, las de verdad sobre el trabajo duro y el valor de la palabra de un hombre. Aranza sigue distante dejándolos y recogiéndolos sin bajarse del coche. Está bien. Aprendí que no necesito la aprobación de alguien que solo me valoraba por mi saldo bancario. Xavi está evolucionando. Me llamó la semana pasada no para pedir dinero, sino para decirme que lo habían ascendido a gerente senior de proyectos. Su voz sonaba distinta, más pesada, pero más centrada. Me dio las gracias por lo del fondo universitario. Fue lo más cercano
a una disculpa que voy a recibir y por ahora es suficiente. A mis 68 años aprendí una lección dura. El no no es un rechazo al amor, es el acto de amor supremo. Cuando le facilitas todo a alguien, lo estás ayudando a destruirse. Conviertes a tu familia en un mercado donde gana el mejor postor y la madre es solo una mercancía. La fortaleza de Miguel sigue en pie. Los muros son un poco diferentes ahora y las puertas son mucho más difíciles de abrir, pero los cimientos finalmente son de piedra y no de papel. Me siento en mi porche mientras el sol se oculta, proyectando sombras largas y pacíficas sobre el césped. No soy una mujer egoísta, soy una mujer que finalmente recordó su propio valor. Y en esta casa construida sobre la verdad, por fin me siento en mi hogar.